Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es martes, día de tener nuestra meditación y estamos meditando sobre el libro de los Hechos. Vamos a iniciar el capítulo 13 y bueno, vamos a leerlo. Dice desde el verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que habían sido criados con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu, ellos descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Después de llegar a Salamina, anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre prudente. Mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, le resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: oh, tú lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. De repente cayeron sobre él nieblas y tinieblas, y andaba a tientas. Buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pasando de Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia. En el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y ahí vamos a dejar esto, ahí vamos hasta el 15, vamos a ver hoy, y ya el jueves ya veremos la parte del consejo que están pidiendo. Y bueno, recordemos que pues andaban en persecución, había una persecución grande desde la muerte de Esteban, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Evangelio va creciendo. Y aquí, estando en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, pues dice que hay unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén. Manaén había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo también estaba ahí. Eran pues parte de pues eran misioneros, ¿verdad? Pero estaba de los apóstoles, pues estaba Saulo nada más, ¿verdad? Y dice: mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Y bueno, pues aquí vemos definitivamente que la obra del Espíritu Santo, perdón, la obra del Espíritu Santo directamente sobre ellos, ¿verdad? Mientras ministraban al Señor, generalmente administraba dando algún mensaje,
y ayunaban. Entonces el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque tengo una misión para ellos, ¿verdad? Y bueno, pues ni tarde ni perezosos todos los que estaban ahí, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos a Saulo y a Bernabé, obviamente, y los despidieron. Y bueno, enviados por el Espíritu Santo, se fueron rumbo a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y también tenían a Juan como ayudante. Cuando habla de Juan es Juan Marcos, ¿verdad? Y después, no se hace más referencia aquí, ¿verdad? Pero se anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, ya ahí en Chipre, ¿verdad? Y luego dice, pues ya, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago. Como que iban a una misión específica, ellos iban, donde iban pasando, pues iban predicando, ¿verdad? Pero se encuentran a este mago, era un falso profeta judío, se llamaba Bar Jesús. Y estaba platicando con el procónsul, Sergio Paulo, ¿verdad? Un hombre prudente. Y este procónsul, Sergio Paulo, como que no le era desconocido el evangelio, ¿verdad? Porque dice, mandando llamar a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces ya había, me imagino que ya conocía, entonces quería escuchar la palabra de Dios él, ¿verdad? Pero este mago, Bar Jesús, o Elimas, como se traduce, pues cuando estaban predicando Saulo y Bernabé, pues este mago, este Bar Jesús, se oponía a ellos, les resistía, intentando apartar al procónsul de la fe. Yo no sé qué predicaba este mago, pero es obvio que no era Cristo, ¿verdad? Entonces, porque él estaba resistiendo a Saulo y a Bernabé en la predicación de la palabra de Dios. Porque dice aquí, deseaba este procónsul oír la palabra de Dios. Y pues siempre hay oposición en este momento. La oposición era este mago, ¿verdad? Y dice entonces Saulo, que también era Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el mago y le dijo, tú estás lleno de todo engaño y de toda malicia, eres un hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Cuándo vas a cesar de pervertir los caminos rectos del Señor? Y hay una amenaza aquí, ahora, he aquí la mano del Señor está contra ti, quedarás ciego por un tiempo sin ver el sol. Y de repente cayeron sobre él nieblas y tinieblas, y andando a tientas, buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, pues el Señor tiene sus misterios de cómo predica, ¿verdad? Cómo se predica. Porque, pues, aparte de la palabra de Dios que le estaban predicando al procónsul Sergio Pablo, pues vieron también este milagro con este opositor del Evangelio, ¿verdad? Con Bar Jesús, que resistía a los apóstoles, porque también llamaban apóstol a Bernabé, ¿verdad? Se les oponía a los apóstoles, a estos apóstoles, a Saulo como apóstol y a Bernabé que iba acompañando al apóstol Pablo, ¿verdad? Pero pues ahí el poder del Espíritu Santo se manifestó con Pablo y le dijo, vas a estar ciego por un tiempo porque estás resistiendo el Evangelio, estás resistiendo a Cristo, ¿verdad? Y eso sirvió de predicación también para
para el procónsul Sergio Pablo, ¿verdad? Para que el Señor, pues para que el Señor eh, pues abriera su corazón, ¿verdad? Para que creyera en Cristo. Dice, entonces, al ver lo que había sucedido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y bueno, ahí siguen todavía adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Pasando por Perge, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día del Señor, el sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora. Y bueno, pues estos de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, estaban también pues esperando la palabra de Dios, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. La palabra de Dios es la importante. La palabra de Dios es la que abre el corazón, la que limpia el corazón, la que limpia nuestra vida, ¿verdad? Entonces, por eso tanta urgencia a los apóstoles de predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice estos de Antioquía de Pisidia? Dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y claro, pues que si la tenían. Y aquí vemos más adelante, el jueves vamos a ver estos detalles, como empezaron a hablar de la palabra de Dios. Y empezó el apóstol Pablo a hacer historia de lo que el Señor había hecho en el Éxodo, también ahí en la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, ¿verdad? Y empieza a hacer toda esa historia como parte de su predicación del Evangelio. Y bueno, pues es una estrategia, ¿verdad?, que hizo el apóstol Pablo. Entonces, pues vemos aquí que la palabra de Dios sigue siendo el centro. La palabra de Dios es la que cura, limpia, abre el corazón, ¿verdad? Entonces, pues gracias por ello. Y es la encomienda que tenemos nosotros, no nomás los apóstoles. A veces decimos, no, pues es que el pastor no predica, es que el pastor o los líderes no predican la palabra de Dios, no evangelizan. Y hermanos, pues aquí vemos que todos los hermanos participaban en la predicación, participaban en la evangelización, ¿verdad? Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si alguna palabra de exhortación tienen para el pueblo, pues hablen ahora. Bendito sea Dios que siempre ha habido palabra de exhortación. Nunca la palabra de Dios va a ser completa en nuestras vidas. Nunca vamos a tener completa la palabra de Dios en nuestras vidas. Nunca vamos a tener completa pues toda la escritura, ¿verdad? Porque no somos finitos, batallamos para memorizar, batallamos para entender, para predicar, pero el Señor pues da vida, ¿verdad?, a través de su palabra, a través de todo lo que Él hace, ¿verdad?, para que podamos predicar su palabra donde Él tiene preparado que prediquemos, para que se salven aquellos que se van a salvar, ¿verdad? Y gracias a Dios por ahí, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por la palabra de Dios, que es la que nos muestra todo lo que somos y nos muestra, pues ahora sí que el camino para que prediquemos la palabra de Dios. Pues que Dios los bendiga, los guarde, hermanos. El día jueves nos veremos
y voy a preparar este video para mandarlo a través de YouTube.